Toda mi vida creí que era hijo único, hasta que una mujer me contactó diciendo que es mi hermana y tiene pruebas de que fuimos separados al nacer. Mi nombre es Gabriel, tengo 29 años, y hasta ahora, mi vida era bastante común. Soy hijo único, o al menos eso es lo que siempre creí. Vivo en una ciudad pequeña, trabajo como diseñador gráfico y tengo un grupo de amigos con los que salgo los fines de semana, nada fuera de lo ordinario. Crecí en una familia con la que, a pesar de los altibajos, siempre me he sentido apoyado. Mis padres son personas sencillas, con un sentido común bastante arraigado, y siempre me enseñaron que lo más importante era la estabilidad y la honestidad. Nunca fue un hogar perfecto, pero tampoco había razones para sospechar que algo estuviera mal. Así que imaginen mi sorpresa cuando, un día, recibí un correo de alguien llamado Ana R. El asunto era tan simple como inquietante. Creo que somos hermanos. Pensé que se trataba de spam o, peor aún, de alguna estafa. Ya saben, esas cosas raras que llegan de vez en cuando ofreciendo herencias o algo por el estilo. Pero algo en el mensaje me hizo pensar que tal vez no era una broma. El contenido decía que había estado buscando a su familia biológica durante años y, tras varias pruebas de ADN, había encontrado una coincidencia conmigo. Adjuntaba una imagen de un documento de pruebas de ADN que mostraba un porcentaje de coincidencia que, aunque no entendía del todo, no parecía ser un error. La verdad, no sabía si reírme o quedarme completamente paralizado. Lo primero que hice fue ignorarlo. Pensé que, al menos, podía simplemente dejarlo pasar. Pero a la mañana siguiente, recibí otro correo. Esta vez, Ana no estaba tan distante. El mensaje decía: por favor, quiero explicarte todo. Sé que es raro, pero déjame contarte mi historia. No busco nada de ti, solo respuestas. Adjuntó otra prueba de ADN, pero esta vez parecía de un laboratorio mucho más reconocido. Lo único que hacía a mi mente era dar vueltas. ¿Cómo era posible que un desconocido tuviera acceso a este tipo de pruebas? ¿Y si todo esto era una mentira? Decidí responder con algo corto y directo: creo que te equivocas. No quería involucrarme en algo que no tenía sentido, pero la idea de que alguien pudiera estar tan convencido de ser mi hermana me hizo sentir una incomodidad indescriptible. Al día siguiente, recibí una respuesta. Esta vez, el tono de Ana había cambiado. Entiendo que esto es demasiado, pero por favor, hablemos. Te prometo que no quiero nada de ti, solo quiero saber quién soy y necesito tu ayuda para entender esto. Si te interesa, podemos hacer una videollamada. Solo te pido que me escuches. Y, con el mensaje, envió un enlace para agendar una videollamada. Eso fue todo lo que necesité para tomar una decisión. Mi curiosidad, mezclada con un ligero escepticismo, me impulsó a aceptar. Tal vez todo esto fuera una gran confusión, pero no podía quedarme con la duda. El día de la videollamada, no podía dejar de pensar en lo absurdo que todo esto parecía. Estaba sentado frente a mi computadora, con una taza de café en las manos, tratando de prepararme para lo que fuera que estuviera por venir. No sabía si iba a ser una conversación tensa, rara, o si simplemente sería una pérdida de tiempo. Le di clic al enlace, y unos segundos después, la pantalla se llenó con la imagen de una mujer que, por alguna razón, me resultaba familiar. Ana tenía mi edad, o quizás un poco más joven, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Tenían algo, no podía ponerle nombre, pero algo en ellos me hacía sentir una extraña conexión. Tenía el cabello largo y oscuro, y la luz tenue de su habitación le daba una atmósfera nostálgica. No sabía qué esperar, pero cuando comenzó a hablar, su tono era calmado, como si ya hubiera hablado de todo esto muchas veces. Hola, Gabriel. Soy Ana. Sé que esto debe ser muy raro para ti, y entiendo si no me crees, pero necesito que escuches mi historia, comenzó, mirando directamente a la cámara. Me quedé en silencio, observando sus gestos y tratando de captar cualquier indicio de mentira. Pero algo en su voz me decía que no estaba mintiendo. Yo crecí en otra ciudad, con una familia adoptiva que me dio todo lo que necesitaba. Sin embargo, siempre supe que algo no encajaba. Cuando era pequeña, mi madre me decía que había sido adoptada, pero nunca supe nada de mis orígenes. Durante años, busqué información, pero las cosas nunca cuadraban. Hasta que, hace unos meses, encontré un viejo documento entre las pertenencias de mi madre. Un informe que hablaba de un hermano gemelo. Mi hermano gemelo. Y entonces comencé a buscarte. Mis ojos se abrieron de par en par. Lo que me estaba diciendo parecía sacado de una película. Gemelos. Yo, hijo único, siempre lo había sido, hasta ese momento. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo es posible que, de repente, alguien aparezca diciendo que somos gemelos? ¿Qué? ¿Gemelos? Fue lo único que logré decir, sintiéndome completamente perdido. Sí. Según lo que pude encontrar, nacimos en el mismo hospital, pero, por alguna razón, fuimos separados al nacer.
Después de buscar en registros y hacerme varias pruebas de ADN, la coincidencia fue clara. Tú eres mi hermano. No podía creerlo. Un gemelo. Y hasta ese momento, nunca lo supe. Mi mente no podía procesarlo. Pensaba que me había quedado atrapado en alguna especie de sueño, peor aún, en una broma demasiado macabra. Pero había algo en sus palabras que no podía ignorar. Mira, entiendo que esto es mucho para asimilar, dijo Ana, con una sonrisa nerviosa. Pero antes de que tomes cualquier decisión, por favor, te pido que te tomes tu tiempo. Quiero saber quién eres. No busco nada material de ti, solo saber quién soy y por qué nos separaron. El aire estaba denso entre nosotros. Había una necesidad desesperada en su voz, algo que solo una persona en busca de respuestas podría tener. En ese momento, supe que esto no era una simple coincidencia. Pero, al mismo tiempo, algo no encajaba. Mis padres nunca mencionaron nada sobre otro hijo, nunca me dijeron que tenía un gemelo. Mi madre nunca me habló de esto. Y mi padre, bueno, no sé qué pensar, dije, con un nudo en la garganta. Ana pareció entender mi incertidumbre, y por un momento, nos quedamos en silencio. No sabía cómo seguir. ¿Podemos hacer una prueba de ADN? Preguntó, rompiendo el silencio. Si lo necesitas, quiero que tengas la certeza de que lo que te estoy diciendo es real. Algo en mi interior me dijo que tenía que seguir investigando. Si todo esto fuera cierto, si realmente tenía una hermana gemela, había muchas respuestas que necesitaba. Tal vez más de las que estaba preparado para enfrentar. Aquel día, después de la videollamada, no pude dejar de pensar en lo que Ana me había dicho. Su historia parecía increíble, pero también parecía venir desde un lugar de dolor y desesperación genuina. No podía entender por qué nunca me habían hablado de esto, porque mis padres nunca mencionaron que tenía un gemelo perdido. ¿Era posible que, durante 29 años, hubiera vivido sin saber una verdad tan grande sobre mí? ¿Qué tanto podían esconder mis propios padres sin que yo me enterara? Después de la videollamada, la vida seguía su curso, pero de una manera diferente. Pasaron varios días en los que todo lo que hacía parecía estar teñido por esa idea que me rondaba la cabeza: tengo una hermana. Al principio traté de enfocarme en mi trabajo, pero era como si una sombra me estuviera persiguiendo, recordándome que había una verdad más grande esperando ser descubierta. Al principio, intenté buscar en Internet información sobre gemelos separados al nacer, pero nada de lo que encontré me ayudaba a comprender lo que estaba sucediendo. Las historias eran siempre similares, pero nunca tan cercanas a mi propia experiencia. La gente que había pasado por algo similar hablaba de sentimientos extraños, de una conexión inexplicable con su hermano o hermana, como si el lazo fuera algo inquebrantable. Sin embargo, yo no sentía nada de eso. Solo sentía una mezcla de confusión, incredulidad y, por supuesto, una necesidad de respuestas. Decidí hacer lo que Ana me había sugerido: realizar una prueba de ADN. Mi mente aún estaba llena de dudas, pero algo en mi interior me decía que necesitaba esa prueba para poder tomar una decisión. Necesitaba saber si realmente éramos familia, si todo lo que me había dicho era cierto. Así que, una mañana, entré en una farmacia cercana y compré el kit de prueba de ADN. El proceso fue simple, pero lo que me golpeó fue la idea de que lo que estaba haciendo podría cambiar mi vida por completo. Lo primero que pensé cuando recibí el kit fue: ¿y si todo esto no es cierto? ¿Y si me estoy metiendo en algo que no debería? Pero por otro lado, el simple hecho de que Ana hubiera tomado la iniciativa de buscarme me dejó una sensación de que no podía ignorar su historia. Pasaron unos días hasta que recibí la confirmación de que los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Me sentía raro, como si una bomba de tiempo estuviera esperando para estallar en cualquier momento. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba buscando respuestas sobre mi familia, sino también sobre mí mismo. ¿Quién era yo, realmente? ¿Qué pasaría con mi vida si esto resultara ser cierto? El correo con los resultados llegó en la tarde, y lo primero que hice fue abrirlo con un nudo en el estómago. La pantalla cargó lentamente, como si el destino estuviera tomándose su tiempo para anunciarme lo que ya sabía en lo más profundo de mí. Los resultados se mostraron al instante, y mi corazón se detuvo por un segundo cuando vi el nombre de Ana R. junto al porcentaje de coincidencia, 99,9%. El resto del correo era técnico y explicaba los detalles sobre cómo se había realizado la prueba y cómo se había llegado a esa conclusión. Pero nada de eso importaba en ese momento. El porcentaje de coincidencia me decía lo que necesitaba saber: era mi hermana. No podía ser una coincidencia. No podía ser un error. Mi mente empezó a ir a 1000 por hora. Pensé en todas las preguntas que necesitaba hacer. ¿Cómo fue posible que me separaran al nacer? ¿Por qué mis padres nunca me hablaron de esto? ¿Qué clase de secretos se habían guardado? ¿Y qué pasaba ahora? No estaba preparado para enfrentar lo que estaba sintiendo, pero lo que más me asustaba era que, aunque todo esto parecía imposible, ahora era real. De inmediato, le envié un mensaje a Ana.
Le dije que los resultados confirmaban lo que había estado diciendo. Aún no podía creerlo, pero ya no había vuelta atrás. Oh, Gabriel, los resultados dicen que tienes razón. Somos hermanos. 99,9% de coincidencia. No pasaron ni 5 minutos cuando Ana me respondió. Ana, oh Dios, no puedo creerlo. Estaba esperando este momento durante tanto tiempo, y ahora todo se siente tan surrealista. ¿Qué harás ahora? ¿Te gustaría hablar más sobre esto? El mensaje era directo, pero podía sentir la emoción a través de sus palabras. No sabía qué responder, no tenía ni idea de qué hacer ahora. La duda seguía presente, pero una parte de mí sentía que tenía que saber más. Oh, Gabriel, todavía no lo sé. ¿Por qué nos separaron? ¿Qué pasó con nuestros padres? El silencio de la conversación se alargó y me sentí aún más perdido. No sabía si debería presionar por más información, pero Ana no tardó en responder. Ana, es una larga historia. Mis padres adoptivos me dijeron que fui separada de mi hermano, pero no sabían mucho más. Yo también he estado buscando respuestas, pero no he tenido suerte. Creo que es algo muy profundo, algo que no puedo entender completamente. Poco después, Ana sugirió que nos reuniéramos. Ella vivía a unas pocas horas de distancia de donde yo vivía y me propuso encontrarnos en persona para hablar y, tal vez, obtener más respuestas de nuestras familias. El día de la reunión llegó rápido, y mi mente no dejaba de girar. ¿Cómo podría enfrentarme a alguien a quien nunca había conocido, pero que era, de alguna manera, parte de mí? No sabía qué esperar, pero el encuentro se sintió como una mezcla de ansiedad y curiosidad. Nos encontramos en un café tranquilo, y cuando vi a Ana por primera vez, sentí un torrente de emociones. Su cara tenía una similitud con la mía, pero al mismo tiempo, era completamente diferente. Tenía una expresión de vulnerabilidad que me hizo sentir como si la estuviera conociendo de verdad por primera vez. Ana, hola, Gabriel. Sé que esto es raro, pero, gracias por darme la oportunidad de conocerte. Al principio, el silencio entre nosotros fue incómodo. No sabía qué decir, no sabía cómo empezar. Pero Ana rompió el hielo. Ana, quiero contarte lo que sé. Creo que todo lo que nos pasó tiene que ver con un error, un malentendido, algo que se nos escapó. Mi familia adoptiva siempre me dijo que mi hermano había sido dado en adopción, pero no sabían nada de ti. Hasta que finalmente descubrí algo, un informe que menciona a alguien llamado Gabriel. Escuchaba atentamente, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero al mismo tiempo, sentía que aún quedaba mucho por descubrir. El encuentro con Ana marcó un punto de no retorno. Lo que había comenzado como una duda aislada, una simple pregunta que había dejado entrever en una conversación virtual, se había convertido en un torbellino de emociones, decisiones y preguntas sin respuesta. Mientras tomábamos un café en ese pequeño lugar, con el ruido de las conversaciones ajenas de fondo, todo parecía cobrar una nueva dimensión. Estábamos frente a la realidad, frente a lo que había sido un misterio durante tanto tiempo, la verdad sobre nuestra separación al nacer. Lo que sucedió después fue una cadena de decisiones que nos llevaron a lugares que no esperábamos, y cada paso que dábamos parecía arrojar más luz, pero también más sombras. Los secretos que nos rodeaban no eran simplemente personales, sino que estaban profundamente enraizados en algo mucho más grande y más complejo de lo que habíamos imaginado. A cada minuto, nuestras vidas iban tomando giros inesperados, y el lazo que nos unía no solo era el de sangre, sino también el de una historia compartida de búsqueda de identidad, de respuestas que nos eran negadas, y de un dolor que nunca habíamos sabido que existía en ambas partes. Después de nuestro primer encuentro, nos manteníamos en contacto constante, buscando cada vez más pistas, intercalando conversaciones con momentos de incertidumbre y desconfianza. Los resultados de la prueba de ADN solo fueron el principio de lo que, para ambos, parecía convertirse en una carrera por descubrir la verdad, una verdad que parecía escaparse a cada paso. La conexión que había entre nosotros no era solo genética, era emocional, a pesar de la falta de recuerdos, a pesar de los años que nos separaron. En los días que siguieron, la historia de Ana fue desvelándose lentamente. Me contó más sobre su infancia, sobre cómo siempre había sentido que algo faltaba, pero también sobre la profunda conexión que tenía con sus padres adoptivos, quienes, aunque sabían que había algo extraño en su historia, nunca habían sido lo suficientemente claros con ella. En ese sentido, yo me sentía como ella. Mis padres nunca me habían hablado de mi gemela, nunca me dijeron que había alguien más en el mundo con quien compartía mi historia, con quien compartía mi vida. A pesar de que nuestras conversaciones eran cada vez más profundas, había algo que seguía sin resolverse. ¿Por qué nos habían separado? ¿Qué era lo que nuestros padres no querían decirnos? Las respuestas no eran fáciles de encontrar. Cada pista que seguíamos parecía abrir un nuevo camino lleno de incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, también había algo reconfortante en saber que no estábamos solos en esta búsqueda. Nos teníamos el uno al otro.
En los siguientes meses, nuestros esfuerzos por obtener más respuestas nos llevaron a explorar archivos, contactar con antiguos empleados del hospital, hablar con familiares y amigos cercanos. Cada revelación nos acercaba más a una verdad que se sentía como un fantasma, como algo que nos eludía constantemente. Pero al mismo tiempo, también descubrimos algo más importante, la fortaleza que nacía de nuestra unión, la fuerza que crecía en cada conversación, en cada encuentro. Aunque las respuestas que buscábamos no siempre llegaban con claridad, algo se estaba forjando entre nosotros, algo que no podía ser destruido por la confusión o el miedo. La relación con mis padres, por supuesto, se volvió tensa. Cada intento de acercarme a ellos, de obtener respuestas, se encontraba con evasivas y silencio. Era como si estuvieran tratando de protegerme de una verdad demasiado dolorosa, demasiado incómoda para ser contada. Pero yo no podía quedarme con la incertidumbre. La necesidad de saber quiénes éramos realmente, qué nos había pasado y por qué habíamos sido separados, era más fuerte que cualquier otra cosa. En una de esas largas noches en las que nos pasábamos horas conversando con Ana sobre nuestras teorías, dudas y especulaciones, empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de encontrar respuestas sobre nuestros padres o el motivo detrás de nuestra separación. Se trataba también de entendernos a nosotros mismos, de comprender cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo nuestras vidas se habían formado a partir de las piezas dispersas que nos fueron dadas. Al final, cuando las respuestas comenzaron a asomar, no era la claridad absoluta que habíamos esperado. Había más preguntas, más vacíos, más sombras. Pero en todo eso, encontramos algo que nos unía más allá de lo biológico, la experiencia compartida de reconstruir lo que siempre nos habían quitado, la oportunidad de escribir nuestras propias historias a partir de lo que habíamos descubierto.